La carrera más esperada de cada año, el Tour de Francia ha presentado su recorrido para la edición de 2024, teóricamente, donde veremos a los ciclistas más importantes del panorama internacional luchar entre sí para hacerse con el trofeo más preciado, el que más valor tiene en todo el calendario internacional de la UCI. ¿Queréis ver qué han presentado para esas 3 semanas? Ojo, hay cambio con respecto a otras ediciones. El Tour de Francia para algunos hace un recorrido más suave, para otros pasa por las zonas más importantes montañosas del país, saliendo previamente de Italia. Lo vemos todo aquí en este vídeo. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Hola grupeta, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Pues hoy venimos a presentar las 3 semanas del Tour de Francia 2024. Lo decía en la intro, la carrera más importante por lo que se juegan de la temporada, que ya tiene todo planificado para el año 2024, o al menos nos han dado los perfiles de las etapas más importantes. Y como decía antes, ha levantado un poco de polémica, porque algunos dicen que el Tour ha apostado por más kilometraje, de hecho tiene casi 100 kilómetros más que la edición 2023, pero sin embargo tan solo tiene 4 llegadas en alto y 7 etapas de montaña. Eso sí, presenta casi 60 kilómetros de crono que ha sorprendido a todos después de que la última edición no llegara ni a los 30 kilómetros de especialidad contra el crono. Lo que sí parece claro es que en el Tour 2024 van a estar los mejores ciclistas, los mejores líderes del panorama internacional, sobre todo después de la salida ya oficial de Primo Roglic camino al Bora Hansgrohe, donde va a intentar rodearse de un buen equipo para intentar sorprender a su ex equipo, al Jumbo Visma, que se ha llevado las 2 últimas ediciones del Tour de Francia con la figura de Jonas Vingegaard. Mejor que nadie no va a saber él cómo trabaja el Jumbo Visma en una o de cara a una carrera tan importante como el Tour de Francia. Antes de empezar a analizar todo, antes de ver por qué países pasa, por qué zonas pasa, cuántas etapas de montaña, cuántas cronos, bueno, he dado alguna pista sobre esas 2 últimas cosas. Os quiero recordar que además de seguirnos aquí en el canal de YouTube, que le podéis dar ahí al botón de suscribir y activar la campanita para que os avise cuando haya un vídeo nuevo, nos podéis ver todas las noches de lunes a jueves, 9:30 de la noche, en nuestro canal de Twitch. Hacemos la goma. Ahí tenemos debates, entrevistas, noticias, todo relacionado con el ciclismo de carretera internacional y también nacional. Así que os espero de lunes a viernes, de lunes a jueves, perdón, 9:30 de la noche en nuestro canal de Twitch. Lo que vamos a ver ahora es ese recorrido presentado por ASO, la organizadora del Tour de Francia de cara a la edición 2024. Ahí tenéis el mapa que ha presentado y efectivamente, en este caso, más allá de lo que es Francia, porque la salida del Tour de Francia, iba a decir del Giro, del Tour de Francia 2024 será en Italia. Habrá 3 etapas completas en territorio italiano, inicio, de hecho, en Florencia, donde saldrá el Tour 2024, la primera etapa, donde días antes se producirá la presentación de la edición 2024 del Tour de Francia, 3 jornadas completas en territorio transalpino, que ahora veremos, de largo kilometraje en este caso, y en la cuarta etapa, que también saldrá de Italia, ya se cruzará la frontera, ya se irá hacia esos Alpes franceses desde los Alpes italianos y se pasará al país galo, donde solo se saldrá, en este caso, el penúltimo día, el último día, mejor dicho, con una crono que se iniciará en Mónaco. Por lo tanto, en total, 3.492 kilómetros. Ya he dicho en la intro, más de 100 kilómetros, aproximadamente 100 kilómetros más de distancia que en la edición de 2023. Pasan por 4 países. Ya he dicho Italia, también San Marino, Francia y Mónaco, que lo he comentado anteriormente. Inicio, que no lo he dicho, el 29 de junio, final
el 21 de julio de 2024. 3 semanas que se han movido en el calendario por la celebración de los Juegos Olímpicos de París. Por lo tanto, el Tour adelanta unos días su inicio y también su final. Y de hecho, la gran noticia, la gran modificación de este Tour de Francia 2024 es que no acabará por primera vez en la historia en París. Por seguridad, por motivos de seguridad, por esos Juegos Olímpicos que se celebran en la capital gala, se mueve ese final hasta Niza y además con una crono individual, que no va a ser la primera vez que el Tour acabe con una crono. En los años 80 ya se produjo esto, pero desde entonces, final de los 80, pero desde entonces siempre acababa con el paseo triunfal por las calles de París. Este o el próximo año, 2024, no, será totalmente competitivo hasta el final, hasta la 21ª etapa. En total, 7 etapas de montaña, 4 finales en alto, 32 kilómetros de esterrato. Por primera vez en el Tour de Francia presente el esterrato. Cambian el pavé, que lo vimos hace algunas temporadas, un par de temporadas en este caso, por el esterrato. 59 kilómetros de crono individual. No solo esa última, del último día de la 21ª etapa con más de 30 kilómetros, sino otra de 25 kilómetros el viernes de la primera semana, de la que todavía no se ha conocido el perfil, pero que presumiblemente será una crono Mayan. No tendrá nada que ver con la última crono entre Mónaco y Niza. En total, en cuanto a la montaña, pasarán por los Apeninos italianos, los Alpes, tanto el lado italiano como el lado francés, el macizo central y los Pirineos. Quizá pasar por esas 4 zonas entre Italia, Francia y casi tocar España, porque se quedan prácticamente en la frontera con España. Igual 4 llegadas en alto y 7 etapas de montaña de un total de 21 quedan un poquito escasas. Pero igual eso es opinión mía. No sé vosotros cómo lo veis. Eso en cuanto al mapa general. Podemos empezar a ver, que yo creo que todos lo que queréis, ir viendo etapa a etapa qué se van a encontrar, o al menos lo que nos han permitido ver, qué se van a encontrar los ciclistas en la próxima edición del Tour de Francia 2024. Inicio en Italia, lo he dicho. Ojito con el inicio en Italia. Primera etapa, el sábado 29 de junio de 2024. Etapa de más de 200 kilómetros, 206, entre Florencia y Rímini. Es decir, prácticamente, y sin prácticamente, en el Adriático, junto al mar Adriático, en la costa italiana. Más de 200 kilómetros además, con más de 3.600 metros de desnivel positivo. Etapón, más desnivel todavía que en la primera etapa del Tour 2023 que se celebró en Bilbao. Así que nada de que un sprinter se vaya a vestir con el maillot amarillo, con el maillot del líder del Tour en la primera jornada. Desde el principio, en teoría, deberíamos de ver a los mejores luchando por esa condición, la del liderato. El segundo día tienen una etapa de 200 kilómetros, aunque en este caso no con tanto desnivel, pero sí, perdón, con con bastantes cotas de montaña, algunas de ellas, la última antes de la línea de meta, aproximadamente 18 kilómetros para la línea de meta, 12 kilómetros para la línea de meta, se encuentran con 2 kilómetros a una media del 10,6%, muro auténtico que van a tener que afrontar también, entre otros, en la segunda etapa del Tour 2024. El lunes 1 de julio, en teoría, primera llegada para los sprinters entre Plasencia y Turín, también etapa de casi 230 kilómetros. El martes 2 de julio, primer día de montaña. Claro, tienen que cruzar Italia, pasar de Italia a Francia, y la única opción de hacerlo es pasar por los Alpes. Por lo tanto, etapa de alta montaña. Van a tener 3 puertos por encima de los 2.000 metros de desnivel. Etapa muy cortita, 138 kilómetros, pero ya digo, con 3 cotas por encima de los 2.000 metros. El primero, Sestriere, 40 kilómetros de subida al 3,7%. Muy tendidita, muy tendidita, pero llegando a los 2.035 metros de desnivel. El segundo, sin tocar los 2.000 metros, a 1.860.
el Col de Montegueveré, 8,3 kilómetros al 5,9%. Y por último, si alcanzarán con el Galibier los 2.642 metros de altitud, 23 kilómetros al 5,1%. El final, sin ser en alto, en Valeroy, a 1.419 metros de altitud, después de coronar ese Col del Galibier, descenso y llegada a meta. A partir de ahí, de miércoles a sábado, el Tour de momento no ha presentado los perfiles de las etapas, por lo que en principio esas jornadas, exceptuando la del viernes 5 de julio, primera crono de 25 kilómetros, que estaremos atentos a ver qué perfil presenta, pero que en principio no tendrá mayor dificultad y será una crono, en teoría, plana para los especialistas. Por lo tanto, martes, inicio con el sábado importante, el domingo tampoco está mal, el martes con la primera etapa, en este caso con cotas importantes de montaña en los Alpes italianos y franceses, el viernes la primera crono individual de 25 kilómetros y ojito a cómo se despide la primera semana. Domingo 7 de julio de 2024, etapa de 200 kilómetros, 199 kilómetros, Troyes. En teoría una etapa muy larga, con cotitas, pero que no debería de presentar mayor problema. ¿Qué pasa? Que tiene escondido 32 kilómetros de terrato, de caminos, típico de la zona más italiana, por lo que las carreras nos tiene acostumbradas, pero que en Francia también hay bastante. No tiene nada que ver con pavé, no tiene nada que ver con el albero que nos podemos encontrar, por ejemplo, en la clásica de Jaén o el camino, sino que esta es más de piedra, más gravel, y hay escondido 14 cotas de este rato con un total de 32 kilómetros. Lunes, primera jornada de descanso en Orleans, con esa crono, con esa primera etapa de alta montaña, aunque no termina en alto, y con un domingo que puede ser peligroso en caso de pinchazo, averías, caídas, etcétera, etcétera, con 32 kilómetros de este rato. Miércoles 10 de julio, final en Le Lorand, 211 kilómetros, final no considerado en alto, pero que tiene 3 cotas que también tiene pinta de que van a agarrar bastante. ¿Será para fuga? Tiene pinta. Nos tenemos que ir hasta el sábado para ver la primera llegada en alto, en este caso del Tour. Pau Saint-Lary Soulan, Plat de Adet, 152 kilómetros, con una jornada que va a tener el Tourmalet, que va a tener Arcian y que va a tener ese final en Saint-Lary Soulan de 10,6 kilómetros a una media del 7,9%, pero nos hemos tenido que ir hasta el sábado de la segunda semana. Por eso decía yo que pasando por 4 zonas de altísima montaña entre Italia y Francia y casi rozando la frontera española con los Pirineos, cuesta creer que hasta que no se llegue precisamente a los Pirineos no se encuentra una primera llegada en alto. El domingo 14 de julio, etapón, esta sí, Plateau de Belle, 198 kilómetros, tienen el Peire Sur, tienen Menté, tienen el Aspet, tienen el Añé y por último ese Plateau de Belle, 15,8 kilómetros al 7,9% de media. Lunes 15 de julio, segunda jornada de descanso en Grusan. El martes en Nimes, etapa tranquila, 187 kilómetros. El miércoles, nueva llegada en alto en el Super de Voló, 178 kilómetros. Es verdad que todo concentrado en la última parte, con 3 puertos de montaña, en este caso típicos o atípicos del Tour de Francia porque son duros pero cortos. De hecho, el que más llega a los 7,5 kilómetros de distancia, el Col du Noyer, 7,5 kilómetros al 8,4%. Seguimos con la última semana, nos vamos al viernes, donde está la llegada a Isola 2000, 145 kilómetros de etapa. Etapa cortita, en este caso, pero etapa que va a llegar a la cumbre, a la zona más alta que va a recorrer el Tour de Francia. Recuperan la cima de la Bonette, que llega
hasta los 2.802 metros de desnivel. Se quedan cerquitas, se queda apenas 198 metros de alcanzar los 3.000 metros de desnivel. 22,9 kilómetros al 6,9%. Antes tienen el Col de Vars, 18,8 kilómetros al 5,7%. Y termina en una zona también mítica del Tour de Francia, Isola 2000, 16,1 kilómetros al 7,1%. Y aquí viene, desde el viernes, el mayor encadenado que tiene el Tour de Francia 2024. El viernes con final en Isola 2000, el sábado con una etapa típica prácticamente de París-Niza, porque recorren los puertos más míticos de las dos últimas jornadas de la París-Niza. Sábado 20 de julio, Niza, Col de la Couloise, 133 kilómetros, que tiene 4 puertos de montaña. El primero, el Col de Braus, 10 kilómetros al 6,6%. El segundo, el Col de Turini, 20,7 kilómetros al 5,7%. Tienen que subir también la Colmen, 7,5 kilómetros al 7,1%. Y por último, ese Col de la Couloise, 15,7 kilómetros al 7,1%. Y aquí viene el último día, yo diría que la principal novedad del Tour de Francia 2024, la crono individual de la 21ª jornada. Si ya cambian ese paseo por París, no va a ser por París la última etapa, lo cambian absolutamente todo con una crono individual de 34 kilómetros y algo, 35 kilómetros y para nada plana. Porque sale de Mónaco, tienen que subir Turibí, 8,1 kilómetros al 5,6%, tienen que subir el mítico Col del Ece, 1,6 kilómetros al 8,1% y luego dejarse caer hasta la localidad de Niza, donde se celebrará el final del Tour de Francia 2024. No sé a vosotros qué os ha parecido las 3 semanas. A mí, la verdad, opinión personal, es verdad que, vuelvo a repetir, pasando por los Apeninos italianos, por los Alpes italianos y franceses, por el macizo central, que lo tocan levemente, y por los Pirineos, se me queda corto 7 etapas de montaña y solo 4 llegadas en alto. Otro aspecto, la crono final. ¿Va a condicionar todo siendo una crono final también dura? ¿Va a condicionar a las etapas duras de viernes y sábado de la última semana? La experiencia del Giro de Italia 2023 puede marcar con esa última crono, penúltima etapa, con esa crono que dejó un poco parado la última semana y media aproximadamente del Giro. Pero este es el Tour de Francia. Aquí ya digo que hay muchos intereses, muchas cosas en juego y que hablar de los grandes ciclistas que se pueden dar cita. De cara a 2024 está previsto que no solo haya un duelo Pogačar-Vingegaard, como en las 2 últimas ediciones, sino que está previsto el debut de Remco Evenepoel en un Tour de Francia, el regreso de Primož Roglič a un Tour de Francia después de no haber estado en 2023 y además estrenando equipo y estrenando un equipo hecho para él, para luchar por el Tour, y otros nombres como los de Carlos Rodríguez, Joao Almeida, Simon Yates, Juan Ayuso, que podría debutar también en un Tour de Francia, o alguno más, un Mikel Landa apoyando a Remco y demás. Así que, en teoría, con este recorrido deberíamos de ver más disputas. Otra pregunta, visto este recorrido y visto el del Giro de Italia, no sé si os atrevéis a predecir que alguno de esos grandes ciclistas, de esos grandes nombres, puedan doblar las 2 carreras, Giro de Italia y Tour de Francia. Pogačar lanzó la piedra o alguien la lanzó por él. Todavía no se sabe nada. Remco Evenepoel parece que la ha lanzado o Patrick Lefevere la ha lanzado por él, porque ha dicho que Patrick Lefevere ha comentado que ha transmitido Remco Evenepoel que le gustaría ir a un Giro de Italia en el que ha estado 2 veces y ha tenido que abandonar en las 2 ocasiones. Así que solo el paso de los días, solo el final de año dejará claro quién va a estar en la edición 2024 del Tour de Francia. Esperamos vuestros comentarios, esperamos vuestros likes al vídeo y os esperamos en el próximo vídeo del canal. Un saludo, adiós, adiós, adiós.